Continuamos con Sentido Común. Yo supongo que sé por qué puso ese título y por qué interpreta que hubo un año donde vivimos en peligro. El año que vivimos en peligro es el nuevo libro de Fernando Iglesias, que le pido a Esteban que me ponga ahí, acá lo tenemos. Lindísimo libro, atrapante como todos, uno por año está escribiendo. Lo que pasa es que son 500 páginas cada uno. Está un poco menos, son 400. Pero bueno, Un promedio. poquito más corto. Empezaste 600, 500, 600. Es que hay mucho tema, hay mucha tela para cortar, está pasando mucho en la realidad argentina, el país está cambiando. ¿Y por qué crees que vivimos en peligro el año pasado? Bueno, en realidad el libro dice que el año Sí. que vivimos en peligro no es un año, sino toda y la... todavía no sabemos si se terminó. Va a depender mucho de las elecciones de octubre. Porque yo creo que vivimos en peligro porque el gobierno transitó un estrechísimo desfiladero. De un lado tenías la posibilidad de la crisis económica, tanto por prolongación indefinida de la recesión de 4 años de la que veníamos, como por estallido hiperinflacionario, si no se sacaba el cepo y no se salía del default. Es decir, de un lado tenías la crisis económica como una posibilidad concreta y del otro lado tenías una oposición sangrienta en donde el club del helicóptero tenía como único programa político el hacer que este gobierno se cayera lo antes posible, antes de que vayamos todos presos, como dijo uno de sus integrantes públicamente, mientras los diputados de la Cámpora se reían, ¿no? Entonces, me parece que sí, que uno de los objetivos del libro es esto. Yo creo que inclusive el votante de Cambiemos es poco consciente de las enormes dificultades que tuvo que enfrentar este gobierno, tanto desde el punto de vista económico, que nos dejaron un país con cifras muy similares a las de 2001, como desde el punto de vista político, con una oposición sanguinaria que apostaba permanentemente a la destitución. Tu respuesta me dispara dos preguntas. La primera, que tiene que ver con la radicalización de algunos grupos que nunca entendieron que Macri, les guste o no, es un presidente democrático. Después nos puede gustar o no la tendencia, su ideología, si la tiene, pero ¿crees que estos grupos no se van a radicalizar aún más si pierden en octubre? Es probable. En casi todos los espectros políticos, en todos los países, inclusive en los países más avanzados, vos tenés un 10 o un 15% de fanáticos que no creen en la democracia y que tienen posiciones extremas. Eso pasa y está pasando en todo el mundo. Lo característico de la Argentina fue que esa secta de delirantes fanáticos que con una comprensión muy limitada de la realidad y con una avidez para llenarse los bolsillos notable, se hicieron cargo del gobierno y gobernaron 12 años. Eso es una de las preguntas que creo que tenemos que hacernos los argentinos. ¿Y qué nos pasó a nosotros? ¿Cómo fue que permitimos que un personaje, no sé si viste los últimos reportajes de la exitosa abogada egipcia? Sí, la vi, la pasamos al principio del programa. Bueno, ¿cómo es que durante 12 años le dimos el gobierno del país, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que hay una diferencia notable. Una cosa que yo señalo mucho en el libro es que existe todo un sector del perionismo, con N, que ha juzgado durante 12 años la gestión de Cristina con la vara de África y juzga ahora la de Macri con la vara de Suecia. Bueno, si vos es decir, que nos sobrepasamos de progresista, ¿vos crees? No, a mí me parece bien que haya crítica, pero una cosa es la crítica. Todo gobierno necesita crítica para corregir errores, un coro de obsecuentes es lo peor que le puede pasar a un gobierno, y lo de Cristina es una demostración práctica de que no se puede gobernar si estás rodeado de un coro de obsecuentes. Está muy bien la crítica. Lo que está mal es perder las dimensiones, ¿no? Cuando vos decís, bueno, pero Macri cometió estos errores, y ves del otro lado, el kirchnerismo no cometió errores, fueron implacables en hacer barrabasadas, una tras de la otra. Entonces, me parece que hay que mantener el equilibrio, significa saber criticar al gobierno sin perder la dimensión del enorme cambio que es pasar de que te gobierne una mafia a que te gobierne un gobierno, valga la redundancia. Digo, vos decís, bueno, a ver, Macri... estaba Cristina, Gabriela Michetti estaba Vudú, jefe de gabinete, Marcos Peña, estaba Aníbal Fernández, persona encargado de transportes, obras públicas, ponerle Guillo Dietz y Rogelio Frigerio, del otro lado estaba Julio De Vido, Mario Vidal, estaba Scioli. Digo, ¿no vemos la diferencia realmente?
Me parece que es un paso adelante notable. Ahora, vos hablaste también en tu primera respuesta sobre el votante de Cambiemos que no tomó dimensión. Sí. Pero el votante de Cambiemos también fue fruto de un balotaje. Es decir, no todos son votantes de Cambiemos. Así es, así. Sí, una de las cosas que tiene que hacer este gobierno en estos 2 años, y yo creo que lo está consiguiendo, es demostrar que se puede gobernar mejor y que gobernar mejor no es una abstracción, sino que esos beneficios terminan llegándole a la gente. Despacio, es decir, lo último que necesita el país es una gran fiesta consumista como la que armó Menem por 3 o 4 años o como la que armó Néstor Kirchner por 3 o 4 años. Te mandás la fiesta, reventás la tarjeta de crédito y después te pasás 10 años pagándola. Bueno, eso no lo necesitamos. Lo que el país necesita es un crecimiento sostenido, sustentable, al 3%, que es un índice que parece modesto frente a las famosas tasas chinas, pero las tasas chinas se produjeron en un momento en que toda la región, Brasil, Venezuela, crecían a tasas chinas. Ahora la región está creciendo a la mitad del ritmo que está creciendo la Argentina. Hoy el crecimiento en este trimestre anda cerca del 5%, en el año va a dar 3%, el año que viene va a dar más o menos eso. Lo que necesita la Argentina es ir creciendo al mismo tiempo que se desarrolla, porque no es lo mismo crecer que desarrollarse, ¿no? Una persona adulta no es un bebé agrandado, ¿no? Es otra cosa. Nosotros teníamos un país que crecía sin desarrollarse, y vos ves el esquema de productivo Argentina completamente obsoleto para el siglo XXI. Bueno, estás hablando de algo que hoy es noticia mientras grabamos este programa, que es la reducción ínfima, pero reducción al fin, de la pobreza. Ahora, lo que también se discute es comparado con qué, porque el INDEC no existía. Y vos hablabas muchos en los libros, y lo volvés a hablar de la destrucción de cualquier elemento de medición con respecto a la economía. Claro, porque lo hicieron, obviamente, porque la excusa fue que para que los bonos no pagaran. La verdad es que lo hicieron para ocultar la pobreza, para poder salir a decir, como salió la presidenta poco antes de dejar el poder, en la FAO, en una agencia oficial de la ONU, la presidenta de la Nación, diciendo que la pobreza era menor al 5%, repetido después por Aníbal Fernández, jefe de gabinete, diciendo que era menor que en Alemania. Bueno, eso ha sido parte de la reconstrucción. Estos muchachos que hablaban tanto del rol del Estado y la reconstrucción del Estado, destruyeron el Estado. El Estado está destruido, primero por Menem, después por los Kirchner. Y una de las tareas es reconstruirlo teniendo, por ejemplo, un INDEC confiable. Y la reducción no es mínima, la reducción es importante. Es decir, la primera cifra confiable que tenemos de pobreza la da este gobierno, 32,2%. El presidente dio una conferencia de prensa, creo que fue la única cadena nacional que se hizo, o por lo menos fue una conferencia de prensa. Símil cadena nacional, porque todos estábamos... No era obligatorio, pero todo el mundo estaba ahí. Y dijo, el presidente neoliberal que gobierna para los ricos, dijo, es una cifra altísima, 32,2%, acepto y pido ser evaluado en mi capacidad como presidente de reducir. Y se bajó del 32 al 3 y algo a 30 y algo, y ahora a 28 y algo. Es decir, son 2 puntos por semestre, es decir, alrededor de 4% por año. Si la Argentina sigue reduciendo, que no va a ser posible porque después el zócalo duro es más difícil, pero ojalá pudiéramos seguir manteniendo este ritmo de reducción de 2% semestral, 4% por año, porque eso quiere decir que en pocos años estamos sin pobres. Siempre es más fácil bajar arriba que abajo. Cuando llegás, digamos, al 10-15% se hace progresivamente más difícil, pero lo que desmiente esta cifra es el relato de que este gobierno de CIOs por arriba no tomaba en cuenta los intereses de los más pobres y gobernaba en contra de ellos. Digo, cuando vos mirás un poco el índice de pobreza, la desocupación que está bajando y ves las medidas que se tomaron, dijeron que iban a sacar la asignación universal por hijo, hay más de 1.400.000 asignaciones universales por hijo más. Que no es para ponerse contento, porque también hay que salir del asistencialismo, pero entre tanto la gente tiene que comer. Hablan mucho del tarifazo. 1/3 de la población argentina tiene derecho a la tarifa social, o sea, los más vulnerables, los más pobres, están excluidos del aumento de las tarifas, tienen una tarifa preferencial. Se sacó la reparación histórica para los jubilados que se morían esperando que les reconocieran los juicios. Digo, y además hay cosas bien concretas que son quizás no de impacto directo, pero en largo plazo son decisivas. Es decir, que se esté construyendo, por ejemplo, infraestructura para el conurbano, que en el pleno siglo XXI
haya una tuneladora entrando desde Dock Sud hacia La Matanza para darle agua y cloacas a 5 millones de personas en el conurbano, agua y cloacas siglo XXI, es una noticia. Que haya un plan Belgrano para que las provincias más pobres del país puedan ser productivas y que se las conecte a través de ferrocarriles, de autopistas, para hacerlas viables. 730.000 millones de dólares se manejó durante una década más o menos. Que no sabemos dónde está, pero suponemos dónde están. Que no sabemos dónde están. Mira, te doy un dato concreto. Hoy el kilómetro de ruta le cuesta a la administración de Cambiemos 40% menos de lo que le costaba a la administración kirchnerista. Con los mismos proveedores, en el mismo país, 40% menos. Las computadoras se compran a más o menos mitad de precio para los chicos en la escuela. Digo, ¿dónde iba parando esa plata? Se sobredimensionó el Diego, ya pasamos a hacer el cuarentiego. Sí, engordó, ¿viste? Le tenían que hacer un bypass también. Bypass gástrico. Bueno, ese bypass gástrico llegó. Ahora, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, sus voceros económicos expresan: este gobierno se está endeudando a niveles increíbles, similares a los que produjo luego la caída estrepitosa de nuestra economía, y nuestro endeudamiento más importante de los últimos años lo está haciendo nuevamente este gobierno. Y producto de esto puedo tener cierto bienestar económico ahora, pero después hay que pagarlo. Es falso. En primer lugar, es cierto, este gobierno... ¿Es falso o es cierto? Es cierto una parte, en el sentido de que es cierto de que este gobierno se está endeudando, porque la alternativa a eso sería hacer un enorme ajuste social en un país donde ya la pobreza es dramática, porque no es que estamos hablando... O seguir con la maquinita y generar más inflación. Bueno, y eso implica más pobreza. El ajuste significaba hacer un ajuste del gasto público o dejar de imprimir e ir a una recesión. Así de simple es. No, sí, es así. Yo le empiezo el libro mostrando pero la tabla de cifras. No es este libro, todos los libros empezás ratificando esto. A ver, yo te muestro, la primera tabla del libro muestra las cifras del país cómodo que dejó Cristina del 2015 y al lado la misma cifra del año 2001. Y te puedo asegurar que son muy parecidas y algunas inclusive son peores con el gobierno de Cristina. Íbamos derecho a una crisis como la vivimos en el 2001-2002. Y eso es lo primero que hizo este gobierno por los pobres, evitar un golpe económico como el que significó que la pobreza llegara al 38% con la Alianza y en un año aumentar el 50% hasta llegar al 57% que midió el 2000 de Duarte. Pero volvamos al endeudamiento, que yo quisiera responder el punto. Es falso por dos temas. Primero, el gobierno... Lo único que dejaron más o menos sanos es un nivel bajo de endeudamiento externo. Como estábamos en default, había poca deuda. Por lo tanto, aun cuando se está tomando deuda, es perfectamente sustentable. Si vos calculás que cada vez se va a tomar menos. Por el otro lado, si vos prolongás aún el nivel de endeudamiento actual por 4 años y ves el porcentaje de la deuda dentro de 4 años respecto al PBI, es uno de los más bajos de toda Latinoamérica. Es decir, proyectando lo que estamos tomando de crédito 2016, 2017, 2018, que va a ser el pico. Sí. 2019 va a ser ya decreciendo y 2020 se supone que ya... Es absolutamente sustentable, está por debajo de las cifras de Latinoamérica y no es simplemente que lo diga uno. Si no fuera sustentable, los mercados estarían cobrando cada vez tasas más altas. Los mercados, que tienen expertos económicos antes de comprar... Y además son bastante turros, ¿no? Bueno, que atienden a sus intereses, están prestándole a la Argentina tasas cada vez más bajas. Hoy estamos pagando como tasa abajo del 5%, cuando estos señores que critican tomaban préstamo al 16% con Chávez. Entonces, primero, sustentable por eso. Dos, de 4 pesos que se toman de deuda, 3 es simplemente para pagar la deuda precedente. O sea, no es que te estás endeudando. Porque si vos le debes al banco 100.000 pesos y para pagarle al banco 100.000 pesos tomás otra deuda y cancelás, digo, vos no te estás endeudando, estás simplemente refinanciando la deuda que ya existía y que dejaron estos muchachos. 3 de 4 pesos de la emisión de bonos va simplemente a refinanciar la deuda que ya existía, con una diferencia, que la tasa es cada vez menor. Es decir, vos estabas pagándole al banco, ponele 10% de interés y ahora te la refinancian al 5%, o sea, ganás sustentabilidad. El restante es la diferencia que hay,
que existe en el aumento de la deuda total, que fue de 35.000 millones de dólares en un año. ¿Es alto? Sí, es alto, pero al mismo tiempo que aumentó la deuda en 35.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares aumentaron las reservas del Banco Central. Es decir, vos le tomaste 35.000 millones de dólares al banco, pero agarraste 25.000, te lo encanutaste abajo del colchón, justamente para, por ejemplo, evitar que el dólar se dispare o para cualquier... ¿Vos crees que no estamos en manos de unos locos? No, absolutamente no, absolutamente no. Me parece Ni tampoco de tipos perversos que lo único que están haciendo es una especulación financiera. Mira, es muy evidente que no. Si eso fuera así, si como dicen, esto es simplemente para financiar la especulación financiera, que expliquen por qué la economía está creciendo, por qué la construcción vuela, por qué... es para hacer las cosas que había que hacer. Tenés que tener reservas en el Banco Central. Y por lo tanto, si tuviste que endeudarse para cubrir eso. No podés estar con las reservas prácticamente en cero y con el swap de 11.000 millones de dólares que pidió Cristina para que no explotara el país. Digo, de los 35.000 de aumento de deuda, 25.000 fueron al colchón. El aumento real es de 10.000 millones de dólares, que es la media a la que se endeudó el kirchnerismo durante toda la gestión de Cristina. Además, después del 2005, que se hizo el paga Dios con la baña, la deuda argentina aumentó al ritmo de 10.000 millones de dólares por año, que es lo mismo de ahora, con una diferencia, que ahora suben las reservas y entonces bajaban 5.000 millones de dólares por año las reservas durante el último gobierno de Cristina, por eso que llegamos a una situación donde prácticamente no había más que nada en el Banco Central. El año que estuvimos en peligro, el año que vivimos en peligro, ¿es similar a lo que uno ve en la tele cada vez que hablamos de Venezuela? Bueno, yo digo que Argentina se salvó de muchas cosas. Una es de ser Venezuela, porque íbamos ahí, es decir... si no fuimos Venezuela, no fue porque los muchachos no quisieron llevarnos a Venezuela, fue porque hubo una oposición, y cuando digo oposición me refiero a oposición política, pero también importantes periodistas que criticaron eso. Y el gradualismo. No, estoy hablando del gobierno anterior. No fuimos Venezuela simplemente porque hubo... Una masa crítica que lo frenó. En el 2012 fueron las movilizaciones más masivas de la historia nacional, a parar el proyecto de reelección indefinida de Cristina, que gritaba desde un palco de un acto oficial en el bicentenario del primer izamiento de la bandera, gritaba "vamos por todo". Gritaba "vamos por todo" 4 días después de que había pasado lo de 11. La señora que ahora habla de sensibilidad. Entonces, a mí me parece que ahí hay una diferencia notable en cómo se han manejado las cosas. No, yo te sigo escuchando porque ahora volvió a hablar. Sí. La que no habló durante 8 años. Sí. ¿A cuál le crees? ¿A la que no habló o a la que habla? Pero me parece que es tan evidente la mentira de Cristina. Ojalá que siga hablando, porque yo creo que un elemento decisivo del triunfo de Cambiemos fueron las cadenas nacionales que hacía Cristina una por semana. Porque ahí estaba muy evidente el grado de obsecuencia del grupo que la rodeaba, los delirios que decían, la pobreza menor que en Alemania, estas comunicaciones con el obrero metalúrgico de no sé dónde, y al otro día salía que era un dirigente kirchnerista de un sindicato, toda esa payasada. Y bueno, y ahora se la ve como se la ve, ¿no? Me parece una persona en decadencia física, emocional, intelectual. Bueno, nos salvamos de eso. Pero te quería decir, nos salvamos de ser Venezuela, pero nos salvamos también de ser Santa Cruz. Y nos salvamos también de ser la Argentina que explotó en el 2001-2002. Cuando se compara este gobierno con la Alianza, injustamente, la principal política de la Alianza fue mantener la convertibilidad, ¿no? Y eso evitó costos directos, inmediatos, que era para salir de forma racional de la convertibilidad, llevó a la situación a un momento de crisis tal que cuando se salió en forma desordenada y con un costo social inmenso. Y este gobierno hizo todo lo contrario. Sacó el cepo cambiario, que era el doping que tenía la economía, y salimos del default que llevaba 15 años. Y tuvimos un 2016 muy duro. Todos los argentinos sufrimos, sobre todo el primer semestre del 2016, una situación de aumento de la pobreza y de aumento de la desocupación. Ahora, eso fue un costo que tuvimos que pagar para sentar las bases de un crecimiento a largo plazo, que ya está, que ya llegó. Hoy la pobreza y la desocupación estamos más o menos... ¿No podemos volver a caer?
No porque es un programa sustentable, es un programa perfectamente sustentable y que, mira, te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo en el libro describo lo que llamo el serrucho populista. Si vos ves, agarrás el crecimiento de la economía desde el 2010, es un serrucho. El año electoral, ¿qué hacían los muchachos? Atrasaban el tipo de cambio y tiraban todo. Y tiraban la plata para aumentar. Eso hacía que la economía creciera. En todos los años electorales subía la economía, los años impares electorales. Y eso lo pagabas después con devaluación y restricción de la emisión en el otro. Entonces en el otro año bajaba. Subía en el siguiente año electoral, bajaba. Venimos en este serrucho que no hace más que producir pobres, porque en la subida se benefician los más ricos y en la bajada la pagan los más pobres. ¿No estamos en una parte del serrucho ahora? No, no. Ahora, por eso digo, la gran noticia no es que el 2017, año electoral, la economía crece al 3%. Las grandes noticias son dos. Es que crece al 3% de manera sustentable, sin cepo cambiario y sin default, y además va a crecer en el 2008 alrededor del 3%. El año 2018 va a ser el primer año que la economía argentina crece en un año no electoral desde el año 2010. Esa es la gran noticia, porque eso muestra que vamos a una tendencia de 3-4% de crecimiento, digamos, entre 2,5 y 3,5% por lo menos 4 o 5 años. Y eso permite, es lo que hace que el plan del gobierno sea económicamente sustentable, es decir, que no hay ninguna crisis económica a la vista, y además permite crecer bajando la pobreza. 2 puntos por semestre es un gran resultado y creo que va a seguir así. El año que vivimos en peligro, ¿ya es bestseller o todavía le falta poquito? No, está cuarto. Estamos recién en la tercera semana. Ya tiraste 2 veces. Recién salió. Sí, es el peronismo estúpido y la década saqueada fueron bestseller. Yo espero que este lo sea. Venimos cuartos en la mitad del primer mes, así que calculo que va a seguir creciendo. Altamente recomendable. Muchísimas gracias. Fernando. Gracias por estar acá. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables. Muchas gracias.